¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comenzamos con todas las voces. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Miren lo que tengo acá. Esto es lo que refiere a la seguridad pública en estos artículos que se busca por parte de la Comisión derogarlos y por parte del oficialismo mantenerlos. Son muchos artículos. Vean la letra, chiquitita y muchos. Entonces hay que apelar a los titulares. Sí. Aquellos asuntos que realmente pueden, digamos, configurarse como grandes temas de debate. Totalmente, y la seguridad sin duda que es uno de los ejes principales, pero además si vamos a lo general de estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, ya lo dijo Rafael Porsekansky aquí días atrás, ¿no? Está peleado cuando todavía... Todos damos por obvio que va a haber referéndum, pero estamos en ese proceso, está calentando motores la campaña y los números de opinión pública están parejos, ¿no? Están parejos, exactamente, el otro día lo decía Rafael aquí en Telenoche. Si les parece, vamos a compartir este disparador e ingresamos directamente al debate. La seguridad pública es uno de los aspectos centrales en la campaña que definirá si 135 artículos siguen en pie o son derogados. Para el gobierno, la LUC es responsable de la baja de delitos. Para el Frente Amplio y quienes apoyan la derogación, artículos de la ley no son garantistas. La ley aborda un extenso capítulo entre los que se encuentran la legítima defensa, resistencia al arresto, agravantes para el encubrimiento, crea el delito contra la propiedad en caso de bienes policiales, pena el agravio a la autoridad policial y castiga la fuga. Flexibiliza el registro de personas, equipaje o vehículos, elimina beneficios en penas como rapiña o extorsión, permite al personal en retiro el uso de armas de fuego y la represión de delitos flagrantes e incrementa además las penas para el tráfico de estupefacientes. En la última presentación de cifras de delitos, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, adjudicó la baja registrada en los primeros 3 trimestres a la aplicación de la Ley de Urgente Consideración. Los 9 meses que van desde enero hasta el 30 de septiembre de este año, de 2021, bueno, que hemos bajado los homicidios en 16,7%, que en los hurtos hemos bajado un 6,5%, que las rapiñas es un 17,4% las rapiñas, violencia doméstica un 5,8% y el abigeato un 41,6%. Estos comparados nosotros con nosotros mismos. Este es el camino por donde tenemos que transitar. Y en este último trimestre que nos queda del año, o sea, lo que va de octubre, noviembre y diciembre, en enero vamos a poder tener los comparativos año a año para reflejar lo que ha sido la acción de la policía, que a nuestro juicio, por el dinamismo, por la movilidad, por el respaldo político y el respaldo jurídico que nos da la Ley de Urgente Consideración en muchos de estos aspectos, ha tenido a nuestro juicio estos números que son, a nuestro parecer, importantes. Allí escuchábamos al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y vamos a comenzar el debate. Eduardo Brenta, ¿cuál debería de ser la línea de la oposición y de quienes impulsan este referéndum en materia de seguridad? Por esto que decía Daniel al principio, ¿no? A veces es difícil poder hacer entender o analizar a la gente 33 artículos en materia de seguridad. ¿Cuáles son los puntos que tienen que estar sobre la mesa? Bueno, primero yo creo que vale la pena aclarar que el capítulo de seguridad tiene 117 artículos, de los cuales estamos proponiendo derogar 33, que es alrededor del 28%, ¿no? Quiere decir que hay un conjunto mayor de artículos muy importante que fueron votados unánimemente. Luego hay un paquete de artículos, estos 33 que mencionaba, que el Frente está proponiendo junto a las organizaciones sociales su derogación. En realidad, lo primero que me parece que es bueno aclarar, y no voy a recurrir a nada, a ninguna opinión, sino simplemente un estudio que hizo la Universidad de Cambridge respecto a la evolución de los delitos en el mundo, seguramente ustedes lo han visto, los delitos bajaron 37% en el mundo producto de la pandemia. En este trabajo trabajó, valga la redundancia, un uruguayo, integrante del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Quiere decir que
la baja de los delitos comenzó en marzo en Uruguay. La LUC se aprobó posteriormente, ¿no? Quiere decir que la atribución de la baja de los delitos a la LUC es un error. Ese es el primer dato que me parece que hay que despejar y que este trabajo de la Universidad de Cambridge deja bien claro respecto a lo que sucedió en más de 30 y pico de ciudades que se analizan, incluida la propia Montevideo. Lo segundo es por qué objetamos estos artículos, ¿verdad? ¿Y por qué los objetan no solo los partidos de la oposición, las organizaciones sociales? ¿Por qué lo objetan la Cátedra de Derecho Penal, los defensores públicos, la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Uruguay? Yo escuché una entrevista que me parece que es de referencia al doctor Germán Aller, en la cual él y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Católica señalaban con mucha claridad cuáles son los aspectos en los cuales hay redundancia de artículos sumamente subjetivos, ¿verdad? Donde la evaluación de la actuación, por ejemplo, la defensa propia, ¿no? Sí. La evaluación de la defensa propia o de cuándo es agredido eventualmente un policía es una evaluación totalmente subjetiva. Entonces, nos parece que redundar en artículos, tocar normas que ya habían sido modificadas en el Código de Proceso Penal, genera una gran confusión y me parece que concluir, como lo hace el ministro. Yo sé que el ministro Heber no fue designado para esta tarea, para esta tarea fue designado el ministro Larrañaga, que lamentablemente falleció, y por tanto Heber se está haciendo cargo de una tarea y la verdad que su fidelidad con respecto a los números deja mucho que desear, ¿no? Bueno. Porque la semana pasada dio como nacionales números que eran del departamento de Montevideo. Sí, por lo cual creo que hay mucho para seguir avanzando en este aspecto. Los delitos bajaron porque existe la LUC, es lo que señala el ministro Heber, como decía Brenta. Los delitos bajaron porque hubo pandemia, señalan algunos sectores del oficialismo. Y tú, Laura, también hace algunos programas atrás, afirmaste que en este debate se estaba mintiendo. ¿También en este capítulo de la seguridad? Yo creo que primero hay que ponerse de acuerdo, el Frente Amplio tendría que ponerse de acuerdo en que desde el lado de la salud criticaban que había mucha movilidad y pedían confinamiento, y desde el lado de los delitos, bueno, en realidad no hay delitos porque no hay movilidad, que se pongan de acuerdo en eso. Pero hablemos efectivamente de lo que es, y hay que ponerse de acuerdo, efectivamente de lo que es la LUC. El cambio en seguridad ha sido notorio. Nosotros veníamos de 15 años de delitos que crecían de manera incesante y de una gestión de seguridad del Frente Amplio que había fracasado. La LUC introduce una serie de modificaciones y de reformas. Esas modificaciones le dan un mayor respaldo a la autoridad policial, le dan un respaldo político, le dan un marco jurídico de actuación y permiten, por lo tanto, actuar de manera diferente frente al delito y se logran estos resultados. La policía estaba desprotegida. La policía no tenía el respaldo político y de actuación de marco jurídico que tiene ahora. ¿Queda camino por andar? Por supuesto que queda camino por andar. Todavía no estamos los uruguayos sintiéndonos que salimos a la calle y estamos totalmente seguros en cualquier barrio de Montevideo o en cualquier localidad del interior. Pero los números son incontrastables. Yo tengo acá los números de enero-octubre de 2021. Todos los delitos comparados con enero-octubre de 2019, previo a la LUC, todos bajaron. Y esto es una cosa que se dio al mismo tiempo que no aumentó ni el gatillo fácil, como decían que iba a aumentar, ni los casos de abuso policial, como decían que iban a aumentar. Entonces, en definitiva, la LUC le da un marco jurídico, un respaldo político a la policía y le da herramientas para actuar y para hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la policía? Protegernos a todos nosotros. Entonces creo que sí, efectivamente la LUC ha sido una excelente herramienta. Bien, Fernando, la seguridad era uno de los temas principales de preocupación de los uruguayos en los últimos años, ¿no? En el último tiempo ha cambiado esto. Más desde el punto de vista social, ¿cómo ves vos este debate? Bueno, yo quiero señalar dos puntos. El primero tiene que ver con el tema, con el manejo de los números. Cuando estamos hablando de números que responden a problemas sociales complejos, como la seguridad, yo creo que es un error fijarse solamente en un periodo corto de tiempo. Es decir, estamos hablando de si los números mejoraron o no en un periodo de unos pocos meses. El tema de la seguridad en Uruguay es un tema que se va a resolver en un proceso de arco largo. Entonces, cuando aparecen números que modifican una tendencia, existe la tentación de pensar que, como en este caso, de que se debe a la LUC o que se debe a la pandemia. En realidad, es probable que se deba a ambas cosas y a otro montón de otros factores que inciden en un fenómeno como es el de la seguridad.
Entonces, yo sería muy precavido con sacar banderas al viento con respecto a qué querría decir este cambio en los números. Puede ser excelente, pero solo lo sabremos cuando haya transcurrido un tiempo y se pueda ver una especie de efecto acumulativo y, por ejemplo, la pandemia haya dejado de tener el peso que eventualmente pueda tener. No estoy diciendo que alguien esté mintiendo ni nada, lo que estoy diciendo es que hay que ser precavido con el uso, con el manejo de los números, cuando tenés un elemento como la pandemia y un cambio de ley. Se puede deber a esos dos factores y una de las cosas que se aprende en sociología es que seguramente hay otros factores que no estás tomando en cuenta que también inciden en eso. Y hay un numerito que es importante agregar a esto que tú estás contando, que es que hay 2.200 personas más privadas de libertad que en marzo de 2020. Es decir, que efectivamente se atraparon 2.200 delincuentes más. Y sí, eso es una actuación policial. Es bueno decirlo a lo cual yo diría una cosa. Dadas las condiciones carcelarias, no sé si es una solución de seguridad eso que está ocurriendo. Pero, perdón, dadas las condiciones carcelarias, ahí se introdujeron reformas también en la LUC para llevar el tema de los privados de libertad para ponerlo en órbita del MIDES y para hacer diversos planes de dignidad y de capacitación para personas privadas de libertad. No, porque es bueno decirlo también, forma parte de la LUC. Una cama más. La segunda parte del argumentario iba a ser que los temas sociales complejos difícilmente puedan ser resueltos por ley o por decreto, sino que son resultado de un proceso que es también, como la solución, mucho más largo. Entonces, yo tengo la sensación, voy a utilizar una expresión del abogado Andrés Ojeda, que me gusta un montón, que es la de la inflación legislativa, que es esa idea de que cuando no sabemos bien qué hacer con un problema, sacamos una ley. Antes hacíamos inclusive hasta una constitución nueva. Ahora por lo menos nos mantenemos dentro de la misma constitución. ¿Por qué digo esto? Está bien. Lo que digo es que el tema de la seguridad no es un tema que se resuelva solamente con más represión. Si vos tenés que las cárceles están saturadas, y no niego que se hagan esfuerzos, una de las cosas que son base para mí para entender estas situaciones o estos debates es suponerle buena voluntad a todos los que están intentando cosas. Yo creo en la buena voluntad de cualquier político a priori. Sí, tomando como base eso que decía Laura Raffo y para darle la palabra a Pancho Fay, muchos cuestionan que efectivamente el éxito de una gestión deba medirse por el índice de prisionalización. O sea, entienden que hay otras cuestiones de fondo que deben ser atendidas porque cuando se llega a este número estremecedor de gente privada de libertad, no está indicando precisamente. No se está midiendo con eso, ¿no? Lo que se está midiendo es la baja de los delitos. Decir, por ejemplo, ¿no? Decís, miren que la policía ha actuado muy bien a tal punto que se ha aumentado el número de presos. Cuando dicen, bajaron los delitos porque hubo pandemia, bueno, entonces si no hubiera habido delincuentes en la calle por la pandemia, no podrían haber 2.200 privados más de libertad. Sí, 400 y esa mujeres, es la explicación. ¿no? También vale decir que desde el último cambio del Código del Proceso Penal han ido aumentando, ¿no? Desde noviembre de 2017 ese aumento es sostenido. Claro, pero hay que ponerse de acuerdo. Si no había delincuentes en las calles por la pandemia y por eso bajaron los delitos, como asegura el Frente Amplio, ¿cómo hay 2.200 delincuentes más en las cárceles? Yo no aseguré eso. Como aseguró Eduardo. Lo asegura la Universidad de Cambridge. No, la Universidad de Cambridge es un estudio mundial, Eduardo. No asegura que aquí en Uruguay... Dice, por Uruguay participó... Pero que haya participado un uruguayo no quiere decir que... La Universidad de Cambridge asegura... Incluida Montevideo. La Universidad de Cambridge asegura en ese informe que la mejora en la seguridad es debido a la pandemia. ¿Eso es más seguro, por ejemplo, o por lo menos más seguro que antes, luego de la... Bueno, es una buena pregunta. Yo no estuve los últimos años en Uruguay y efectivamente en el último año me sorprendieron, por ejemplo, cuando llegué, en este año que llegamos, los policías a caballo y eso. Yo en esto quiero ser, que no había visto en Montevideo antes, yo quiero ser pragmático. Hay una muy buena frase de Mao Zedong, estoy citando la crema de los comunistas. Abandonamos a Mujica hoy. Sí, vamos a ponerlo con tipo serio. Veo que se dice la misma línea. Mao Zedong decía una frase fantástica que era: a mí no me importa el color que tenga el gato, lo que me importa es que case ratones. Bueno, acá el tema es así. Si nos ponemos en la perspectiva larga, como con toda razón tiene Fernando en este asunto, los datos del Uruguay y la sensación del Uruguay es que la sociedad cambió profundamente en materia de seguridad. Voy a tirar solamente en rapiñas de memoria, menos de 2.000 rapiñas por año en 1987, 31.000 rapiñas en el año 2019, en el último año móvil de la gestión de Vázquez. Cuando Vázquez en el 14 se compromete a bajar el 30% de las rapiñas y es electo presidente, había
15.000 rapiñas y sube hasta 31.000 hacia el final. Hoy en día, cuando se termine este año del 21, vamos a estar en 20.000, 21.000 rapiñas anuales, lo cual quiere decir que no estamos mejor todavía que en el año, que en el año 14, que eran 20.000 en el año 14, 15.000 en el año 12, pero que todavía falta muchísimo para hacer el Uruguay seguro que todos nosotros conocimos en algún momento. Y ese es un cambio largo y es un cambio que nos hace de un día para el otro. Ahora bien, si este instrumento no cambió en nada nuestras libertades y nuestras garantías individuales, que yo creo que no las cambió en nada, y además sirve para mejorar, y así lo siente la policía, y los datos son que se cazan más ratones que antes, para tomar la metáfora de Mao Zedong, entonces bienvenidos estos cambios de la LUC. Hay un tema que se ha instalado y es que lo instaló el gobierno, ¿no? Y lo decía el ministro, que se va a liberar presos en caso de que estos artículos vinculados a la seguridad se deroguen, ¿no? Y hay dos temas allí sobre la mesa que está bueno explicar por ahí. Y es que cuando una persona tiene una condena firme, en definitiva, ya está, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años con los procesos abreviados? La mayoría de los presos que hoy tenemos en las cárceles de los últimos años tienen una condena. Ahora, también es cierto que la ley de urgente consideración introduce algunas cuestiones. Por ejemplo, la libertad anticipada para más delitos que hasta ahora no estaban incluidos. La rapiña, por ejemplo. Entonces, por allí pueden beneficiarse personas que hoy están en la cárcel. ¿Cómo han visto este debate? Porque esto es bien concreto, ¿no? Y seguramente la ciudadanía puede entenderlo. ¿Laura? Yo creo que es bien claro. Creo que lo que se está tratando de transmitir es la LUC introduce modificaciones para que no puedan liberarse anticipadamente, por ejemplo, violadores o abusadores sexuales. Lo que se habrá tratado de decir es, si no está la LUC, sí pueden hacer uso de la libertad anticipada cumpliendo los requisitos que hay que cumplir. Entonces, yo creo que en definitiva, acá estamos frente a una herramienta que lo que busca es transmitirle a quien va a delinquir que la policía tiene respaldo y que el delincuente va a cumplir una pena. También se busca, porque me parece muy importante que se haya trasladado desde la órbita del Ministerio del Interior al MIDES, todo el trabajo con personas privadas de libertad, porque hay mucho trabajo para hacer para la recuperación en las cárceles. Todos sabemos que acá los delincuentes no logran rehabilitarse. Entonces son dos cosas que se hacen en conjunto en la LUC y yo estoy de acuerdo con que un violador no salga con libertad anticipada. Igual los delitos que se introducen es rapiña, extorsión, y también secuestro, copamiento y extorsión. Sí, y estoy de acuerdo con que no salgan antes. ¿Qué querés que te diga? No, estoy digo que no. No, pero la violación no se sí, en el caso de los menores infractores, por ejemplo, no puedan hacer uso de la semilibertad si cometieron abuso sexual o violación. Es decir, que se introduce también en esos casos de delitos gravísimos. Entonces, a mí me parece importante que se restableció la confianza en la policía y simbólicamente se le dio un respaldo político. Recordemos que el 2 de marzo, un día después de asumir el presidente Lacalle Pou, junto con quien era entonces ministro del Interior, Larrañaga, impuso en sus cargos a los directores, subdirectores y jefes de policía de todo el país. Eso es darle respaldo a una policía que se sentía que no estaba siendo respaldada, porque ¿sabés lo que a mí me parece cuando mirás la crítica que se le hace a la LUC, a los artículos que se van a derogar? Siempre se preasume que el funcionario policial va a actuar de mala fe. ¿Por qué se preasume eso? No sé. ¿Por qué se dice, por ejemplo, no, pero se le da más libertad a los policías? Bueno, si tú te fijas en yofirmo.uy, cada artículo que se critica dice no puede dársele más poder al funcionario policial. Nosotros asumimos que el funcionario policial va a actuar de buena fe porque creemos que ese es el espíritu de proteger a la gente. Pero sobre esto hay un tema... Respecto a la buena fe y a la posibilidad de respaldo a la policía, en el gobierno, en el Frente Amplio, por primera vez se admitió la sindicalización de la policía, ¿no? Hoy la policía tiene un sindicato limitado, como dice la OIT, ¿no? No puede ejercer el derecho de huelga, obviamente, pero un sindicato que reivindica, ustedes lo han visto, lo ven permanentemente. El otro día hubo intención otra vez de desplazarlos, ¿no? De la central sindical. ¿Perdón? Que el otro día hubo una nueva intención, un nuevo empuje. Por suerte esa intención fracasó. Y por tanto se mantienen dentro del PCNT. Y me parece que reivindican con todo derecho un conjunto de aspectos vinculados a los aspectos concretos de la gestión policial. Los promotores del referéndum... ¿Sabes de qué te hablo, no? Entienden... De aquellas camperas que quedaban así, ¿no? Cortitas. No sé si se acuerdan, las que compraban en China. Que se le daba a la policía y le quedaban así la campera, ¿no? Bueno, eso, haberle dado un uniforme digno
¿Dónde compraban los uniformes En China. en la administración Bonomi? Sí, pero no venían así las camperas. ¿Viste así alguno con la campera? No viste ninguno. Había unas fotos que No viste ninguno. revelaban. No. Pero Y el tema de los siguieron comprando zapatos. en China, Sí te puedo ¿eh? El tema de los decir quién zapatos compraba la también. campera. ¿Quién compraba la campera? Pues sabés quién compraba. Está, yo también. Entonces dejémoslo por ahí. Lo que yo digo es, en realidad, primero, aumentó 135% el salario policial. Esto es valorar la policía y la gestión de la policía. Se le dio armamento para enfrentar lo que Todos los enfrentamos policías hoy. dicen que hoy es- que se sienten más respaldados. Pero Eduardo, eso es dicen los policías, que conocerás tú, indiscutible. yo no escucho Eso es eso. absolutamente Es más, indiscutible. Pero si los querés respaldar, recuerdo, por ¿por ejemplo, qué el estás de acuerdo policía en...? que era el que asesoraba, el que llamaba al ministro Cardoso para que le informara de la espirometría y demás, que le dijo claramente que a él se le decía que no anotara los abigeatos porque subían las cifras y lo iban a matar. Eso no lo inventé yo, ni es un problema de respaldar o no respaldar a la Quería policía. preguntarte por Es este un dato. aspecto. Sí, este aspecto que es uno de los que se somete a consideración y en relación a lo que decía Laura, allí lo que entienden los promotores del referéndum es que tal vez se le da demasiada discrecionalidad al policía a la hora, por ejemplo, de indagar a un detenido. Pero eso es un riesgo para el policía. No es un riesgo solo para el ciudadano, es un riesgo también para el policía. A ver, ¿por qué? Porque si el policía comete en aras de ese supuesto respaldo acciones que coliden con un delito, el juez lo va a procesar al policía igual, por más respaldo político que tenga, por suerte, como hay independencia de poderes en el Uruguay, el juez lo va a procesar igual. Pero Entonces, ¿qué ese es lo que aspecto se le está es permitiendo un hacer aspecto que no clave. sería correcto? No, yo no digo que se le permita o no. No, Yo bueno, digo que los cuando que, tú hablas quienes de respaldo promueven el político, referéndum lo dicen y respaldo tú político- promueves el referéndum A ver, o no. respaldo político tiene el policía en la Constitución, en la Ley de Procedimiento Policial, Pero no en estábamos el hablando de Código del eso. Proceso Penal. Estábamos Entonces, hablando de quienes promueven el respaldo referéndum. político tiene, si tiene aumento de si tiene un salario digno, si No tiene estaba ropa hablando de respaldo digna, político. Lo si que te puede dijo, enfrentar pero lo que te dijo a las ayer fue los que bandas. promueven dicen que se le da demasiada discrecionalidad. ¿Cuál No, es no, esa no, discrecionalidad que no, se le da? no son los que promueven, dicen los defensores de oficio. Los defensores de oficio. Los que promotores creo- del referéndum no lo sé dicen, si son está escrito todos en toda frente la amplista. página de Yo Firmo. Denuncian Sí, está- excesos policiales. está Escrito, bueno, porque digamos Y la... abusos, Pero sí, digamos dicen la tal verdad, cual. perdón. Bueno, pero Abusos Eduardo, siempre Vamos a hubo, decir la verdad. pero se agravaron con la luz. Vamos a decir la esa verdad. leyendo un informe. Vamos a decir la salió en verdad. búsqueda, ¿te acordás que salió en Por búsqueda? eso. ¿Y Y a quién después escribió no, búsqueda? no trajeron una prueba. Por eso. Bueno, pero solo soy defensor de ¿Qué me oficio. importa que Vamos sea- con la verdad. Más Entonces, razón para que me traigan parece- pruebas. Los defensores de oficio algo deben saber, calculo yo, ¿no? Pero Eduardo, es su tarea hay que cotidiana. Ir, pero Eduardo, hay que ir con la verdad. Está Tú bien. acabas de decir Entonces, que los si vamos con promotores la del verdad, referéndum no dicen Bueno, yo digo, que se ¿por le qué da el argumento mayor que da discrecionalidad? nada Lo dice más- toda la nada página menos que de la Yo Universidad de Firmo. Cambridge, Es brutal. que dice que los robos bajaron 46%, los hurtos 47%, los homicidios 14%, ¿no? Mao decía la práctica es el criterio de la verdad, ¿no? Muy Volviendo bueno, a Mao. ¿cómo lo tenés a Mao, Es así. Y se viene a traerlo. Disminuyeron 28% de vehículos, pero sin embargo aumentaron otros delitos, como los copamientos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente estaba en la casa. Entonces, ¿cuál era la forma ¿Por de qué no delinquir? vamos a los artículos Y que, lo otro me parece grave, que buscan ¿sabes qué es? derogar? Porque está bueno Lo ir otro- como a los puntos, sí, sí. ¿no? Lo otro me parece grave No, digo, porque es que es- se habla de redimir por la vía del trabajo. Y hay delitos, algunos que yo no considero de los más graves, a los cuales se les impide la posibilidad de redimir por la vía del trabajo y del estudio, y me refiero a delitos vinculados al micronarcotráfico. Por lo cual hay cientos de mujeres, eso me imagino que lo tenés claro, cientos de mujeres que fueron procesadas. Tengo por intentar clarísimo lo del ingresar. narcomenudeo Ahí y está, te por quiero eso digo. responder algo. ¿Tú Claro. sabes que una boca de venta Sí, de algo soy una chasques boca que de tenga venta. 50, 60, sabes, de las bocas de venta de pasta base que te destruyen un barrio, ¿no? O sea, un amigo crees en que el la- si la centro cierran te lo no abre el otro destruyen, día? te destruyen el barrio, la boca de venta de pasta base, cualquiera que tuvo una cerca sabe que te lo destruyen en seguridad, Sí, en sí, sí, acoso, eso es a claro. quienes, bueno, eso es narcomenudeo. Se aumentan las penas para eso. Sí. Y me parece perfecto que se Perfecto. aumenten las ¿Y te penas parece para bien eso. que el que me parece, exportó un contenedor de soja me le den parece- 2 años? Y a una ¿Sabés mujer lo que me entró parece 40 bien? gramos de No. marihuana le den 4 años. ¿Sabés lo que estás diciendo? bravo, Tú ¿eh? estás tomando un caso Sí. para derribar un artículo que lo que te dice, y que está bueno que todo el mundo sepa, porque es el artículo 74, dice que se aumenta la pena de 4 a 15 años cuando el que vende droga primero se lo vende a menores de edad. ¿Te parece mal eso? Que aumenten la pena si vendés droga Yo lo que a quiero menores de edad. preguntar, si te parece Segundo, bien, si que la mujer que ingresa si la 40 gramos de consecuencia- marihuana le den 4 años te estoy y 3 leyendo meses de lo que prisión. dice el artículo que querés Y lee derogar. ese. Mayor pena para si le vendés a un menor de edad.
Mayor pena si a causa de eso que haces se sufre una grave enfermedad. Mayor pena cuando la sustancia se suministra o se aplica sin consentimiento de la víctima. Mayor pena Sin consentimiento si de la víctima. si el delito lo cometen personas de profesión sanitaria. Mayor pena cuando lo hacen cerca de una escuela o de un liceo y también de una cárcel, que es el caso que tú mencionas. Los dos casos, los casos que están sobre la mesa también, hay que poner otro factor sobre la mesa, y es que la legislación no se aplica sola, ¿no? La aplican Los fiscales jueces. y jueces. Exacto. Que en definitiva también muchas veces quedan en evidencia esto que vos decís, ¿no? Sí. El contenedor de soja o el turco que lavó no sé cuántos millones de dólares, que no pasó por la cárcel, y la mujer que por 4 años. va 4 años a la cárcel. Tú casuística, podrás no estar de acuerdo la con la decisión que tomó el No, juez el en punto- ese caso en particular, la pero senadora Sanguinetti quien no está de acuerdo. Y ya pero anunció- quien quiere derogar, pero la senadora Sanguinetti no quiere derogar este artículo, No, y lo que dijo quiere la senadora modificarlo. Sanguinetti es que se compromete a modificar para que eso no suba. Pero Me te digo, parece bárbaro. Muy bien. ¿leíste el artículo? Sí. ¿Tú estás bueno, pero estás de acuerdo con que se Sí, lo aumente la leí. pena si le venden un menor de edad? A No, ver, pero está bueno vamos con conocer. Fernando, también ¿Estás con de acuerdo Pancho, o no? para ampliar el ¿A debate. vos te por parece favor. bien que Adelante. una mujer que ingresa 40 No, gramos Fernando. de marihuana A le den mí lo- 4 Gracias, años y 3 Eduardo. meses? Vamos a administrar mejor los tiempos, porque si no monopolizamos. Yo, o quedamos escuchando, en el diálogo. escuchando el intercambio, yo la sensación que tengo es de que terminamos como discutiendo sobre aspectos muy concretos, que está muy bien discutirlos, pero al mismo tiempo me parece que le estamos poniendo una especie como de carga mágica a la ley en su capacidad de resolver situaciones que van muchísimo más allá. A mí me parece, por ejemplo, si se cometió un error o un exceso a la hora de aplicar un aspecto de la ley, etcétera, es de sentido común que tenés que corregirlo, porque si se genera una desigualdad tan flagrante como esa, es evidente que nadie que tenga una idea de bien sobre el espacio común va a aceptar eso. Dicho cual, yo la sensación que tengo es de que todas estas cosas ocurran o no, o sigan ocurriendo, o terminen solucionando algo, depende de muchos factores que van muchísimo más allá de la ley. Uno inicial es qué presupuesto pensás ponerle a todos esos situaciones nuevas que estás planteando, cosas que tenés que resolver, etcétera. Por eso yo mencionaba el tema de las cárceles. Que sea un logro meter más gente presa en las condiciones en las que, y no me refiero a lo que va a pasar en el futuro, pero en las condiciones en las que la gente queda presa en Uruguay ahora, yo no sé si es un logro necesariamente, porque hay una probabilidad muy alta, dado los números, y esos sí son bastante estables, de saturación carcelaria, de imposibilidad de rehabilitarse. Hay una chance muy alta de que esa gente que entra, cuando salga peor. Entonces, no estoy diciendo que haya que dejarle arrestarlos por eso. Lo que estoy diciendo es que arrestarlos es una parte pequeñísima del problema. Y que el problema va muchísimo más allá de lo que la LUC haga o deje de hacer. Quiero decir algo que se vincula con algo que dijo Pancho, que tiene que ver con que los números en Uruguay, etc. Y no es un problema solamente de Uruguay. América Latina es la excepción en temas delictivos, de que crecieron las economías tendencialmente en los últimos años, pero el delito no disminuyó. El delito disminuyó en otros países cuyas economías, en otros continentes cuyas economías crecieron, el delito bajó. En América Latina no fue el caso, el delito siguió aumentando. O sea, no es un problema solo de Uruguay ese. Sí, no hay vínculo entre pobreza y delincuencia. Es decir, hay países que mejoran su nivel de ingreso, pero igualmente sigue aumentando la delincuencia. Eso pasó además en Uruguay. Uruguay tuvo 10 años de enorme crecimiento económico, pero hubo un aumento enorme de la delincuencia también. Y el Uruguay, frente a esos cambios de largo plazo que estamos tratando de señalar nosotros, para dar un complemento a la discusión que se está haciendo aquí, el Uruguay se enfrentó en algún momento, hace años ya, a decir, bueno, ¿qué hacemos con toda esta delincuencia? Y lo que hizo fue aumentar fuertemente la cantidad de presos en el sistema. Y el tema es que a la vez tampoco invirtió, mientras que aumentaba la cantidad de presos, en mejorar las cárceles. Entonces hoy en día la situación es explosiva. Vos no le podés decir al uruguayo, bueno, que delincan y que no vayan presos. No tienen que ir presos, porque la situación explosiva que había en Montevideo en particular era tremenda. Eran 23.000 rapiñas solo en Montevideo en el año 18. El tercio del total de esas rapiñas además eran en los barrios populares, no tanto en Pocitos, sino más bien en Casaballe. Entonces, en esa situación explosiva, ¿cómo haces para frenarlo? Lo primero es reprimir. Ahora, lo segundo y concomitante, por supuesto, que es ampliar la cantidad de cárceles. Que no nos gusta que terminamos con más presos por habitante que Brasil, sí, lo estamos hoy en día. Pero si no enfrentamos eso con decisión, esto era absolutamente ingobernable. Estábamos en una situación de anomia social en donde la policía no entraba a ciertos barrios. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Después hay un número como oculto ahí, o por lo menos sobre el que muchos especulan. Lamentablemente hoy no tuvimos tiempo de tratarlo,
seguramente tendremos más adelante esa oportunidad, y es el de la no denuncia, que puede llegar a mover... Sí. Yo tengo una tesis al respecto. Creo que en particular los hurtos, cuando vieron en este año que la gente vio que se empezaba a hacer cosas al respecto, empezaron a denunciar más los hurtos, porque la rapiña es con violencia, el hurto es el robo sin violencia. Claro. Creo que aumentaron los hurtos por eso. Es decir, no bajaron tanto porque la gente empezó a denunciarlos más. Está. Bueno. Queda para otro programa. Porque tengo una idea al respecto hace tiempo. Porque ahora en el próximo bloque vamos a hablar del carnaval. Nos distinguimos en Uruguay por tener el carnaval más largo del mundo, y ahora las polémicas ya están arrancando en noviembre. Tremendo, porque además se fue dando una polémica muy fuerte, ¿no? Con altos niveles de confrontación. La pausa y seguimos adelante. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Seguimos adelante en esta edición de Todas las Voces con lo que decíamos antes de la pausa. La muy fuerte polémica que se provocó, aun cuando no había empezado el carnaval, sino cuando estaban en las pruebas de admisión. Sí, ya estamos en eso. Y ahí creo que está influyendo mucho también las redes sociales, ¿no? Y se impone una discusión que en algún momento ya tuvimos producto de otros episodios, y es, bueno, hasta dónde va el humor, hasta dónde la libertad de expresión, ¿no? Son cuestiones que se ponen nuevamente en debate a propósito de este episodio de La Murga Cayó la Cabra y vinculado a la muerte del exministro del Interior, Jorge Larrañaga. Sí, un día Viviana me sorprendió porque estábamos con el piso de varones del carnaval y yo dije, bueno, te das cuenta que nadie conoce exactamente cómo... No, yo sí conozco. ¿Te acordás? Porque, claro, quedaste en pánico. Claro, dice, yo sí conozco porque efectivamente integré aquello del Carnaval de las Promesas. Y ahí ella tiene una altísima calificación de pronto como para lanzar un primer comentario. El humor, todo lo puede abarcar, puede decirse todo. Fuiste parodista de aquel Carnaval de las Promesas. Fui parodista del Carnaval de las Promesas, sí, claro. sí. Hace muchos años ya, vamos a dejarlo claro. Donde el humor también seguramente era distinto, ¿no? Sí, totalmente. Es que ese es un buen punto y me parece que está bueno poner sobre la mesa, y es cómo ha cambiado el humor, ¿no? Y sobre cosas que antes se hacían chistes, y en Carnaval polulaban los chistes, por ejemplo, sobre las mujeres o determinadas cuestiones. Hoy en día por ahí ya no se hacen, y eso está bien, habla de una madurez social o también de una corrección política, ¿no? Hay toda una discusión que es bien interesante de poner sobre la mesa. Vamos a ver este disparador. En la prueba de admisión para el Carnaval 2022, La Murga Cayó la Cabra presentó en sus textos humorísticos una alusión a la muerte del exministro del Interior, Jorge Larrañaga. El hijo del ex líder blanco escribió en su cuenta de Twitter: "Si Cayó la Cabra está tan interesado en saber cómo murió mi padre, me puede llamar y le saco las dudas. Es triste que se intente hacer humor con un hecho tan doloroso. Los invito a reflexionar y pedir disculpas a nuestra familia, las va a recibir con gusto". La situación generó una polémica que desata diversas preguntas. ¿Tiene límites el humor? ¿Es correcta la condena o la libre expresión está por encima de todo? ¿Es el carnaval una expresión cultural esencialmente de izquierda? Fernando Santuro. No, a mí una cosa que me llamó la atención de esta polémica, bueno, primero por descontado que me parece que no debería haber límites para el humor. Acá en el papelito dice, hay humor de mal gusto, sin duda que hay humor de mal gusto. Y hay humor muy malo del cual la gente no se ríe, y hay humor muy provocador que seguramente va a herir algunas sensibilidades. Yo lo que creo es que cuando uno empieza a establecer límites para lo que se puede y no se puede, el día de mañana puede venir alguien y decidir que nosotros somos un programa de humor y nos cierra porque no les gusta la clase de humor que hacemos en este programa. Entonces... porque no es de humor. No sabíamos. Creíamos que era eso. Bien engañado. Me mató. Creíamos que era eso. Me mató. Bueno, cambiamos el libreto. No, pero lo que quiero decir, estaba siendo serio. ¿No? ¿Será posible? Me hiciste perder el hilo. Venías bien. Fernando, hay que improvisar. Bueno, me puse colorado. No, lo que quería decir es, obviamente hay un humor que es de mal gusto, pero ¿qué podés hacer con ese humor de mal gusto? ¿Quién define cuándo el humor es de buen gusto o de mal gusto? ¿Qué podés hacer? No reírte, no ir al espectáculo, claro, no pagar la entrada, no hacer no sé qué. Yo creo que se abre una puerta muy, muy peligrosa cuando, y que tiene que ver también
con respecto al cambio ese de modalidades, y tiene que ver también con las redes. Esa idea de que ahora prácticamente cualquier cosa puede ofender. Después quiero hablar un poquitito, si puedo, sobre este caso en particular. Sí, 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 pero claro. esa idea de que se va extendiendo el campo de batalla, entonces prácticamente cualquier cosa se puede considerar de mal gusto, peligrosa, no sé qué. Y además, ¿quién es el señor que, o sea, quién vigila al vigilante? ¿Quién decide que esos quebró determinado límite? Eso para mí es una puerta peligrosa. Por eso yo lo que creo es que cuando el humor va cambiando no porque haya, simplemente porque deja de hacerle gracia a un montón de gente, entonces los chistes que habían sobre mujeres y no sé qué desaparecieron. Lo cual me lleva a este caso en concreto. Me llama la atención, porque en realidad el chiste no era estrictamente sobre la muerte de Larrañaga, era sobre las circunstancias sexuales de la muerte de Larrañaga. Me parece un gesto, un chiste increíblemente victoriano, me parece una cosa como de otro siglo, que alguien crea que se puede bromear con una cuestión que es tan trasnochada como si fidelidad, no fidelidad. O sea, no le veo el menor chiste, para decirlo en términos, y me sorprende además que eso venga de gente que se considera de izquierda y progresista. Voy a ponerle un asterisco simplemente muy breve allí, porque acabas de dar en un punto que me parece interesante también en el debate. Muchos nos dejamos guiar por lo que dicen que dijeron, sin ir de pronto a leer o a escuchar la letra. Yo escuché el sketch. Por eso estoy poniendo ese acento. Entonces, en esta cuestión de las hordas en las redes sociales, ya te encolumnás detrás de lo que dijo alguien que dijo que se habían metido con la muerte del guapo Larrañaga. Porque ojo, igual me pareció, la reacción del hijo me parece perfecta, súper sensata, civilizada, y me parece además, y me parece que además que ese es un riesgo del humor. Pero te digo que muchas veces la gente cobra el grito. No, bueno, eso, y en las redes. Lo que pasa es que en las te redes más. enterás así. En mi caso, por ejemplo, yo me enteré, yo lo sigo a Jorge, el hijo de Larrañaga Junior, como dijiste vos. Larrañaga Vidal. Y me enteré por él. Lo primero que hice fue buscar, qué dijeron, y lo primero que hice, obviamente, fue solidarizarme con él, porque me pareció de pésimo gusto, concuerdo contigo, no corresponde, no me parece humor. Uno se entera así, se solidariza. Tampoco hay que entrar en la censura, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Me parece que quien termina juzgando si el humor se pasó de la raya es el público o el jurado, en este caso el jurado de la murga, que el día de mañana dirá, bueno, mirá, como la letra no corresponde, está fuera de lugar, lo puntuamos menos que a otro grupo. Me parece que es el público el que termina tomando la decisión. Para mí, censurar es peligrosísimo, porque ¿quién mide qué es censurar o no? Libertad de expresión. El público toma la decisión, pero quiero decir, no porque existan temas tabú. Esa es la parte. Gracia. Por eso, a mí el chiste no me parece especialmente gracioso, pero me parece que la posibilidad de hacer un chiste espantoso y que no le haga gracia a nadie tiene que estar garantizada. Totalmente. O sea, la libertad. Acá lo que vale en definitiva lo que están planteando es la condena social o el que efectivamente este ruido y este debate que generó. Depende de que entiendas por condena social. Claro. Porque si entendés por condena social, gente que en las redes habla de algo que alguien no dijo o no hizo, estás hablando de alguien que está condenando algo en la estratosfera. Ahora, yo lo que creo es que hay una frase de Humberto Eco muy interesante que dice, no me acuerdo cómo es, pero dice, ningún ciudadano tiene peso por sí mismo, sino cuando se junta con la opinión de otros ciudadanos, y ahí la democracia, ¿no? Bueno, cuando democráticamente una sociedad decide que hay ciertos chistes que no le hacen gracia a nadie, esos chistes irán desapareciendo. Pero no es una cosa que vos puedas forzar exteriormente en base a unas normas que siempre van a establecer un límite que va a molestar a alguien o a censurar a alguien. Para mí ese tema hay que descartarlo. Este chiste nos puede parecer mejor o peor, pero tiene todo el derecho a ser expresado. Ellos mismos dijeron que iban a cambiar la letra, ¿no? Sí, vale decir que no hubo todavía un contacto, ¿no? entre el integrante de la murga y la familia de Jorge Larrañaga. Pero hubo una primera reacción de pedido de disculpas de parte de la murga también, ¿no? Yo comparto lo que dice Orlando totalmente. Lo que me parece que hay que preservar. Primero quiero aclarar una cosa. Yo tuve una relación personal muy buena con Larrañaga, un tipo al que siempre respeté mucho. Más allá de no coincidir, pero él era muy interesado en los temas de su ciudad natal y de su departamento, por lo cual cuando había algún problema en Paysandú, inmediatamente sonaba el teléfono. Pero por lo cual siempre hubo una relación de mucho respeto, y creo que vale la pena decirlo, porque a veces la gente piensa que esto es todo, ¿no?
una situación de enfrentamiento, cuando en realidad entre mucha gente hay mucho respeto, cuando se actúa bien. Haciendo esa salvedad, me parece que comparto plenamente, ¿no? Acá hay que desterrar cualquier forma de censura. De hecho, todos los gobiernos han sido criticados, en algunos casos duramente, ¿no? Por unas murgas. Yo me acuerdo de la época de las murgas de la Unión, las murgas no me acuerdo cómo era la cosa, las murgas de la Unión y las otras, bueno. Pero en realidad preservar la libertad de expresión hacia la democracia. Por supuesto. Y eso es lo que hay que cuidar. Luego vendrá lo que dice Fernando. La gente irá, no irá, mirará, escuchará, se reirá o no se reirá. Yo realmente hasta tuve que verlo varias veces en las redes, ¿no? Para entender más o menos de qué se trataba. Sí, ¿no? El chiste no era súper directo. El chiste tiene como una cosa elíptica. Pero digo, ni siquiera es una cosa que uno comprendiera rápidamente. Lo cual no quiere decir que tengan todo el derecho de hacerlo, si entienden que es bueno y que es bueno para el espectáculo, como tú tenés todo el derecho de cantar lo que se te cante, ¿no? Quiero decir, me parece que esto es lo principal. Sí, hay un punto de contacto, de todas maneras, con dos cuestiones que planteamos aquí también. Lo primero tiene que ver con eso que todavía no han respondido, y es si efectivamente el carnaval tiene ahora sí notoriamente un sesgo de izquierda, como primera cosa. La segunda es que el chiste está asociado a un carnaval presuntamente con tendencia de izquierda hacia un dirigente que no era precisamente, en este caso, del Frente Amplio, por decirlo No, pero yo creo groseramente. que lo grave es que el chiste esté asociado a una persona que murió de una manera trágica, prematura, y que era un líder político muy querido, apreciado, no solamente por la fila del Partido Nacional, sino, bueno, Eduardo, Correcto. que es del Frente Si el Amplio, está dirigente diciendo... hubiera sido del Frente Amplio, ¿entendés que la murga hubiera hecho lo No mismo? sé si hubiera hecho o no el chiste, hubiera sido de igual mal gusto y falta total de calidad artística, desde mi punto de vista, hacerlo. Creo que no, que acá no es por a quién se le dirigió, sino por las circunstancias en las que se hizo. No es por lo que a quién se dirigió, decís. No, quiero decir que si no hubiera sido Larrañaga, si hubiera sido un dirigente de otro partido político, era igual de condenable. Que el carnaval tiende a ser un movimiento más de izquierda y que se suele criticar más a lo que hoy sería el oficialismo, sí, por supuesto, eso es obvio. Sí, creo que efectivamente la evolución de los últimos 20 años, por lo menos, ha sido de un notorio alineamiento hacia la izquierda, sacando aquella murga a Agarte Catalina que le pegó un poco a Mujica en un momento, pero en general... Tabaré, ¿no? Y a Tabaré, sí, duramente. Hay algunos temas puntuales, pero ahora es cierto, han ido al tablado en los últimos años. ¿No hay también cierta autocensura durante los gobiernos del Frente de que no se los criticaba? Bueno, pero eso creo que es bastante, yo creo que eso es evidente, pero rescato de esto algo muy importante, la libertad de expresión antes que cualquier otra cosa. Sin duda. Hay una onda que viene de Estados Unidos, que está muy extendida, que es el tema de me ofendo y entonces tú no puedes hacer chistes si yo me ofendo acerca de tal o cual cosa. Y acá estamos en el borde de eso, porque yo creo que fue una ordinariez el chiste, yo creo que fue espantoso lo que hicieron, pero creo que tienen todo el derecho a hacer todos esos chistes horribles que quieran. Y como acá bien dijeron, será el público que los vea, que no los vea. Yo, por supuesto, que no los veré y me resulta que habla de ese humor y de esa calidad humana hacer semejante cosa. Me parece súper ordinario, pero eso es un tema mío. Ellos pueden seguir haciendo lo que quieran. El problema es que eso, en otras partes del mundo, y en particular en Estados Unidos, se está empezando a limitar mucho. En la onda, no hagas estos chistes porque aquel se ofende y entonces no se puede hacer más chistes de nada. Bueno, pero y eso es muy en grave. Saturday Night Live, que es el programa de Estados Unidos, le toman el pelo a todos los políticos, pero iba, ¿no? Y son eso demócratas y le toman el pelo a los demócratas, a los republicanos. No hay temas también de los que ya no se hacen chistes porque hay por corrección. Bueno, eso a mí me molesta un poco, ¿sabes? A mí me gusta reírme de todo. Y no me gusta nada que no se pueda hacer chistes de cosas que antes se hacían porque resulta que aquel se ofende, o no se puede decir tal cual cosa porque se ofende a aquel otro. Parece que entrar en ese terreno, que todavía no estamos en eso totalmente, pero hay pequeñas gotas de eso, el discurso del odio, todo eso me parece espantoso porque deriva rápidamente a la censura previa. A gente que prefiere no decir nada por las dudas que no vayan a hacer que me censuren. Y eso está muy mal. No, bueno, tenemos que hacer una pausa. Entonces eso, ¿no? La libertad de expresión. Rescatemos eso de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión. Bueno, eso nadie lo pone. En Uruguay está bien presente. No, pero hay que... Hay que decirlo. Sin duda.
Bueno, muy bien. ¿Están de acuerdo en algo, eh? Sí, sí, está muy bien. Sí, en el tema de libertad de expresión hemos estado de acuerdo. Ninguno va a ir a siempre. ver Cayó la Cabra, por lo que veo. Yo no soy muy del No, carnaval. yo tampoco, me parece espantoso. Pero por ejemplo, soy de Monty Python. Cortando grueso. No, pero por ejemplo, Pero ejemplo, ha sido, porque esto He es ido, por espantoso. supuesto que he ido, he salido horrorizado. De un humor espantoso que Vamos tiene. a ir este febrero. ¿Cómo no? Con todo gusto, a ver si Vamos con mejoran un Vivi. poquito. No a ver a estos de acá que me parecen espantosos, pero capaz que algún otro puede haber. Sí. Con todo La pausa y seguimos en todas las voces. Quiero que los panelistas argumenten, no, pero que expliquen desde cada uno de sus análisis cómo Alberto Fernández convocó a una celebración ayer domingo. Lo Toma vemos la ahora. buena. Todo, toma la buena. Pobre señor. Bueno, el debate, lo lindo de esto. Mirá, ¿vieron? Acá está. Sí, Este es el no, debate sigue que el continúa en la debate tanda. porque era interesante el tema. Era interesantísimo. El humor. Era interesante, sí. Bueno, y ahora nos vamos a esto que nos llama desde este lugar del charco. Por Nos suerte llama un estamos poco la acá. atención. Nos llama un poco la atención porque es un presidente derrotado en las urnas y que llama a un festejo. Me da mucha tristeza lo que está pasando en Argentina, sobre todo lo que está pasando con la gente, ¿no? Estamos en un país con una inflación de más del 50%, un país donde los niveles de pobreza, 4 de cada 10 personas son pobres, un país donde la moneda se devalúa de manera permanente, el tipo de cambio oficial es 100, el paralelo es 200, endeudamiento masivo con el Fondo Monetario Internacional, y que creo que un presidente que en su momento no tomó decisiones correctas, hubo mucho confinamiento obligatorio, no se dieron clases, los niños y los jóvenes estuvieron más de un año sin asistir a clases. Realmente me sorprende que en medio de esos resultados negativos, donde se perdió el quórum en el Senado, donde claramente hubo un voto como castigo a la gestión del gobierno, se hable de victoria. Me preocupa porque creo que Argentina, para salir adelante, tendría que tomar medidas en lo social y en lo económico que corrijan este rumbo, lamentablemente, en el que está sumido. El PBI de Argentina en el 2020 cayó 10%. En la crisis del 2002, que es la última que recordamos, crisis fuerte en Argentina, cayó 11%. Es decir, estamos realmente en momentos muy críticos para este país. Ayer Alberto Fernández llamó, ¿no?, a un diálogo nacional y anunció allí algunos pasos a dar, sobre todo para tranquilizar a los mercados. Eduardo, ¿vos cómo analizaste la jornada de ayer? Primero, es muy difícil analizar la realidad de Argentina desde Uruguay, ¿no? ¿Es difícil? Yo creo que sí. ¿Pero por qué? Porque hay una cultura política totalmente diferente, ¿no? La llamada grieta, digamos, cualquiera que haya pisado la Argentina en los últimos años sabe que no es una grieta, ¿no? Es algo mucho más profundo que una grieta. Al punto tal que se especula hasta con las cuestiones de la salud, la enfermedad. Pero vos no estás en condiciones de analizar lo que pasó en Argentina desde este lado. No, pero quiero decir que es una situación distinta, ¿no? Que es bravo analizarlo con nuestros parámetros. Me parece que lo de ayer es una cosa bastante extraña, ¿no? Porque nadie perdió ayer. Festejaba a Milei, festejaba a la izquierda, festejaba que es economista, no me acuerdo el nombre, que es un tipo de derecha, expert. Alberto Fernández festejó, obviamente. ¿Sabes qué? No, pero Hoy el decía, resultado fue claro, ¿no? No, pero me refiero hoy decía alguien a la que situación. todos ganaron o todos perdieron también, ¿no? Claro, yo digo, uno veía a los analistas argentinos comentando el resultado de la elección y la sorpresa era todo el mundo festeja, ¿cómo es esto? Bueno, yo creo que hay datos duros, ¿no? Mi impresión es que el gobierno argentino tenía una expectativa de derrota, obviamente, sabía que iban a perder, ya había un precedente que eran las PASO, ¿no? Y la expectativa, ayer lo decía, puedo nombrar a una periodista argentina, claro. Romina Mangel, decía ayer, todos los tipos con los que yo hablo, mis fuentes me dijeron toda la semana, firmamos 3 puntos abajo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, quedaron creo que 1.3 abajo, ¿no? Y ganaron la mayoría en el Senado provincial, lo cual no quiere decir que eso sea un triunfo. Pero a la luz de un resultado que obviamente iba a ser muy negativo, en mi opinión, que esperaban un resultado muy negativo, la razón del festejo es que se habían preparado para algo mucho peor. Como de la misma manera, Milei, que subió 3 puntos de las PASO,
festejó como si hubiera ganado la Copa del Mundo, digamos, ¿no? Cuando en realidad subió 3 puntos de las PASO, cosa que te diré que me preocupa al Parlamento, ¿no? mucho, Parlamento. Mucho ese discurso de la antipolítica y de fuera del sistema. La casta. Muchísimo. Pero lo cierto es que votó. Obviamente festejó María Eugenia Vidal, que ganó con amplísima ventaja en la capital, como vienen ganando juntos en la capital federal en los últimos años. Me parece que son elecciones de medio tiempo. Ayer escuché decir al presidente que Argentina, creo que en ese mensaje inicial, que Argentina va a crecer al 9% este año, o sea que van a crecer en la famosa B corta, ¿no? En el rebote del 9%. Bueno, es un dato que anda a la vuelta. La CEPAL dice algo bastante parecido, por lo cual me parece que para el visto de la lógica de ellos, no estoy hablando de mi razonamiento, de la lógica de ellos, mi impresión es que esperaban una derrota más importante, que tuvieron algo que fue destacaban varios periodistas ayer, que fue la búsqueda del voto a voto, digamos, ¿no? Sí. Salieron a caminar la provincia, digamos, ¿no? Y lograron que mucha gente fuera a votar que no había votado en las PASO. Lograron un resultado de derrota, pero mucho más digno del que esperaban, y en esa medida creo que se sienten mejor posicionados para la elección siguiente si es que Argentina inicia un proceso de recuperación, cosa que, más allá de todo, deseamos todos, me parece, ¿no? Porque todos tenemos claro que más allá de que por suerte nos hemos separado bastante de la región en los últimos años, igual Argentina y Brasil son 2 socios comerciales muy importantes. Pancho. Argentina tiene 5 grandes provincias que hacen la diferencia siempre, tanto económicamente como poblacionalmente, como electoralmente, que son la de Buenos Aires, la de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En las 5 ganó con amplia luz la oposición. Eso es importante para dar un poco la temperatura de la opinión pública argentina hoy en día. En otros lados sí, más periféricos ganó el oficialismo, pero en las 5 importantes ganó la oposición. Eso 1. 2, hay un problema institucional que nosotros capaz que nos cuesta un poco en el espejo mirar a la Argentina, que es el tema de las elecciones de medio término. Porque en definitiva pierde el oficialismo, pero no pierde tanto tampoco, porque conserva un bloque, por ejemplo, que a nivel de senados federales es más grande que el de la oposición. Allí los que van a hacer la diferencia son los senadores provinciales, o sea, electos con cierta independencia en provincias del interior. Entonces no es que tampoco pierda todo, y eso es un reflejo de alguna forma que nos tiene que hacer pensar que el diseño institucional allí en Argentina tiene problemas, porque en definitiva venimos con un presidente golpeado por la pandemia, golpeado porque no tiene tanta autoridad con relación a su vicepresidenta, pero que por los 2 años que viene tampoco es que va a tener peso como para poder generar iniciativas de fondo que saquen a Argentina adelante, porque tiene bombas instaladas Argentina de gran peso en Casa Rosada, ¿no? La inflación, el déficit. También vivís en campaña y cuando gobernás, ¿no? O sea, quien sea que esté. Pero aparte macroeconómicamente es como... Todo, no hay es una bomba de tiempo importante y Fernández no sale fortalecido para eso. No. Y tampoco hay incentivos del otro lado para darle una mano. Entonces ese es un problema institucional grave. Tampoco él ha alentado el mejor de los climas, por supuesto, ¿no? por la grieta que decía, amplia que decía. No, más que grieta, nadie le cree esta cuestión de convocar a la oposición. Pero ni su vicepresidenta tiene el lío más grande con su compañera. Quiero cerrar con este asunto. Sí. Nosotros siempre hemos tenido a Argentina como un país importante, un país que lo fue, próspero, que fue referente dentro del mundo hispanoamericano. Argentina hace muchos años que ya no es eso. Y tenemos que nosotros darnos cuenta de eso, tanto en lo cultural como en las clases medias argentinas que emigran, como en la dimensión económica también, que no termina nunca de salir adelante, y que hay otros países del continente que se le acercan fuertemente, como por ejemplo Colombia. Y finalmente, desde el punto de vista político también, que no es una referencia ni es ya aquella potencia internacional que era antes. Bien. Es importante para nosotros, para darnos un poco la configuración de la región. Pancho, quiero darle la palabra a Fernando, pero dame un apunte de Milei. Sobre todo porque lo que señalaba Eduardo, debería inquietarnos el hecho de que un personaje con estas características comience a avanzar. De hecho, ahora va a tener una banca, va a tener que dialogar con aquellos a los que él llama los de la casta política, ¿no? Lo llama peyorativamente en esos términos, pero va a tener ahora que ingresar a la política en sí mismo. ¿Cuál es tu opinión? Brevísimo, porque quiero con Fernando sobre esto. No, pero capaz que te la puedo dar la opinión de Milei. Sí, claro. Picándola. Perdón, porque no se entendió. Quiero que me hagas un apunte porque de eso quiero que hable Fernando. Sí, a mí lo que me interesa de Milei fue lo que dijo la noche de ayer, es que iba a iniciar un proceso nacional para ser candidato a presidente. Yo creo que ahí es un cambio fuerte si efectivamente sigue con este discurso sumando. Acordate que, por ejemplo, fue a ver al hijo de Menem en La Rioja, ya está empezando a abrir un espectro que notoriamente es distinto y que vio que había discurso para eso. La juventud ayer hizo una fiesta
con esa votación de Milei. Fernando. A mí me parece una cosa que pasa con Milei que me parece es como ocurre con voy a mencionar un caso que es ideológicamente opuesto, pero que de alguna manera funciona en unos parámetros parecidos. Los antisistemas, los que vienen a combatir el sistema, no sé qué, no sé cuánto, por lo general terminan utilizando las herramientas del sistema para insertarse en el sistema y después comportarse exactamente igual que el sistema. El MPP. No, sí, pero no. Para mí era el caso bueno, Marinho Ríos es otro, pero te pensaba en el caso de Podemos en España. Podemos capitalizó todo el malestar que había con los indignados, no sé qué, prometió atacar a la casta, no sé qué, no sé cuánto, y en 6 años o 7 o 10 no había nada que diferenciara, y no lo digo como algo malo, lo que estoy diciendo en realidad, lo que esto demuestra es que en realidad hasta el peor antisistema, cuando se enfrenta a la hora de tomar decisiones serias, importantes, y recurre al sistema político más o menos estándar que tenés en una democracia. Y está bien que así sea, porque la fortaleza de los partidos políticos es lo que te da ese sustento. Lo que me molesta un poco es el momento ese previo en el que decís que vas a prender fuego todo y después terminás de diputado. El general de Gaulle, que en Francia, que tenía a la salida de 1945, tenía que reconstruir Francia, armó un partido para ser presidente y tal, y lo terminaron, él era un poco antisistema, conocía al Partido Comunista, a la vieja política francesa, y armó ese sistema, armó un partido, fueron los diputados y terminaron todos los diputados negociando con los otros. Claro. Y la expresión que se calentó y se fue para la casa, hasta el 58 no volvió, del 46 al 58. Y la expresión que tomó fue, los diputados se van a la sopa. Vota la SUP, se van a tomar sopa con los otros y me traicionaron. Eso mismo es lo que estás narrando tú, lo traigo a colación porque pasa con Podemos, va a pasar con Milei seguramente en alguna dimensión, en algunos de sus lugartenientes al menos. No, pero de hecho ya está, o sea, cuando vos te postulás como alguien que está fuera del sistema, pero a los 10 minutos te presentás en una elección, ya aceptaste jugar con las reglas del sistema. Lo que, digamos, resumiría, ya no nos queda tiempo, es lo que puede parecer una pregunta bastante tonta, pero es lo que a veces pensamos todos. ¿Hay campo, salvando las distancias que tenemos con Argentina, hay campo en Uruguay como para un Milei? Porque eso es lo que decían. ¿Y no habrá acá margen como para que Yo creo que siempre hay campo para que aparezcan políticos que busquen capturar un nicho de atención de la gente. Ahí es como surgen, porque cada vez la gente busca más sus intereses y surgen esos partidos políticos. Al principio se denominan antisistema porque atienden nichos. Una vez que se van agrandando, se les fue el nicho, se transforma en un partido. Pero no, hay figuras. Claro, en Uruguay se llama Marinho Ríos. Es el caso más evidente de venir de afuera de la política, hacer un discurso contra el sistema político, integrarse al sistema político y terminar gobernando. Y terminar gobernando, ¿no? Justamente en la otra punta, digamos, y actuar desde el gobierno como un opositor, ¿no? Que es lo que está haciendo, no dicho por mí, dicho por otros, ¿no? Entonces, en realidad, esa expresión de algunas encuestas que se han visto acá mismo, ¿no? Respecto al 4% que hoy tiene Cabildo Abierto, me parece que es la expresión de eso que se va agotando, porque en realidad está muy, muy pegado también al desarrollo del clientelismo y de todo un conjunto de promesas que después el mundo no permite cumplir. Y bueno, y es lo que estamos viendo, ¿no? Han llegado varios ya, ¿no? Eduardo Novik, ¿no? Sí, yo lo que no sé no sé si tienen el mismo perfil. Yo quiero señalar algo que para mí, por ejemplo, una de las razones específicas y coyunturales de la debacle de Fernández tuvo que ver con dos cosas muy específicas. Lo de los vacunatorios VIP durante la pandemia y lo de la fiesta en Hollywood. Es decir, esa clase de actitud que de alguna manera también conecta con esa especie de desfachatez de Milei, no sé qué, no sé cuánto. Yo no estoy seguro de que ese perfil específico de político exuberante y gritón tenga un espacio en Uruguay. Porque pensaba, cualquier político que se hubiera vacunado en un vacunatorio VIP en Uruguay había probablemente cancelado su carrera política ipso facto. O sea, sin duda. Entonces, yo no estoy seguro, y tiene que ver con algo que decía Eduardo, las coordenadas en las que se mueve el sistema político argentino, y por eso Valle se calentó y dijo que eran chorros todos chorros, del primero al último, era porque le hablaban, le dijeron, no, porque los políticos uruguayos y los políticos argentinos, y ahí Valle se puso violeta y dijo, ¿cómo? Bueno, yo creo que hay una diferencia esencial en los valores, no quiero decir que son mejores, pero hay una solidez en el sistema político uruguayo que no sé si habilita la entrada de un Milei.
Sí, Bien. hay otro ejemplo en la región, ¿no? Que es Bolsonaro, ¿no? Otro que hizo un discurso antisistema, llegó en Sí, condiciones bueno, pero la diferencia muy, con muy Bolsonaro es que extrañas. él era diputado de Río Sí, Claro, se apoyó, estaba en el sistema. se apoyó en partido. Está bien, una cosa es el discurso. Milei viene de afuera realmente. Claro. Sí. Y no hay video Manini, si bien no comparto varias cosas que sí, pero sí, efectivamente viene de afuera también. Y Fernando canta muy bien y puede ser el Milei que... ¿No? No. Viste que Milei canta lindo. Necesitaría como una No, peluca no dije más tanto. que, ¿no? No, más más contundente. Con más volumen. Por Dios. Claro, con más volumen. Por suerte no te dijo puede ser Mao, que sería otra cosa mucho más complicada. Bastante más de como Igual, drástico. casi que lo hiciste poner rojo por segunda No, por vez. segunda vez. En un No, programa. loco, me estaba Es una machacando. relación muy particular que lo voy a poner colorado varias veces. Bueno, estamos, Colorados son pocos. estamos pero cerrando aguantan. esta edición de Todas las Voces. Ya podemos anticipar que para el próximo programa tenemos un asunto porque estamos transitando hace un rato por este 15N. Hoy Viviana en Telenoche mencionaba justamente eso, ¿no? La enorme tensión que había en la isla. Porque además, ¿qué pasa? Es probable que surja lo que el propio gobierno anticipó que iba a suceder, la represión. O sea, iban a ir con todo porque esto era ilegal. ¿Hasta cuánto podemos llegar a conocer lo que efectivamente sucedió? Ya es otro tema mucho más complejo. Sí, de hecho hoy estaba previsto para las 5 de la tarde la movilización y claro, durante toda la jornada lo que se reportaba era que desde el amanecer había mucha presencia policial en las calles, también de personas que estaban de particular pero que representaban a la seguridad del Estado y particularmente lo que pasaba en las casas de los líderes opositores, ¿no? Cerramos el programa hablando de lo mismo con el que comenzábamos esta edición de Todas las Voces. Libertad de expresión es en alguna forma lo que está representado aquí, ¿eh? La gente no puede definitivamente expresarse allí, más allá de que de pronto alguno pueda matizar con decir, bueno, son sistemas democráticos distintos. Yo creo que ahí Acá, no hay discusión posible. 30 es segundos. absolutamente... 30 segundos. 30 segundos es absolutamente indignante que una persona quiera expresarse y le rodeen la casa porque no pueda salir. Fernando. Si nos pasa acá, los agarramos a piña. No, yo creo que brevemente. A mí, como votante de proyectos democráticos de izquierda, me parece que el régimen cubano es absolutamente indefendible, porque es un régimen básicamente policial. El Partido Comunista Uruguayo, este fin de semana, lo defendió. Pancho Fay. Digo, Dios quiera que puedan ¿Lo salir defendió? adelante, que sean libres. Va a implicar sí. mucho sacrificio, incluso humano. No creo que los señores que estén en el poder lo van a entregar así nomás. Es un sacrificio grande que ojalá que se haga con grandeza. Brenta. Vamos a ver qué pasó hoy y vamos a analizarlo con más elementos. Yo creo que atrás tuyo tenés parado a un tipo con un megáfono, ¿no? Me parece que, bueno... Ya, pero hoy hay no que los ver. dejaron salir de la casa, eso se está sabe. bien. Yo no tengo mucho... Francamente estuve todo Bueno, el pero día nosotros hoy- pero nosotros Te voy que a contar leímos antes de venir acá, estuve todo el eso día fue hoy así. recorriendo el oeste de Montevideo en la campaña para derogar los 135 artículos de la EDU. Por lo tanto, no tengo ni idea. Pero te contamos. Ojalá, no, igual, No los perdón, los ojalá querían manifestar. tengamos información, ¿no? Porque es una de las cosas Claro. que pasa, ¿no? También Ojalá, lo que por eso pasa te decía. en Afganistán en su Hay momento, mucha no hay opacidad. Y información. le Hay mucha quitaron las opacidad. credenciales a los periodistas de EFE, No le hay quitaron las información. credenciales de Señoras y prensa no señores, dejaron llegamos salir al final a de los Todas las opositores. Voces. Nos vamos a reencontrar el lunes, ¿eh? Será hasta el próximo lunes. Que pasen bien, buenas noches. Chau, chau. Chau, chau.